Cada tanto aparecen en el horizonte personas a las que podríamos llamar faro. Son personas que iluminan, que dejan huella, que han trazado un sendero y lo han trazado a lo largo de muchos años, que han sido inspiración para algunos, que han sido señuelo, que han sido luz, que han sido fuente de coincidencia o no, muchas veces, que han aportado tanto a la discusión pública, a engrandecer la democracia, a pensar las cosas que nos pasan. Nuestro picante de hoy es Miguel Clariá, uno de los periodistas más influyentes de Córdoba y el país, con una carrera que sirve para entender la vida política, social, ciudadana de Córdoba. Miguel, bienvenido. Qué placer. Qué recepción que me has hecho, Laura. Después de eso ya nos despidamos y me voy y me quedo con eso. Pero por favor, te gusta mucho, mucho lo que haces. Sí. Sí, y además tiene una explicación, ¿eh? Yo no elegí ser periodista. Es como un metejón de esos que se te cruzan y es inesperado, porque yo no me puse a los 17 años, bueno, a los 17 años pedirle a los chicos que decidan qué es lo que quieren hacer de su vida es tan ridículo. Pero digo, cuando terminé el secundario, en mi panorama no estaba esto. No estaba esto, no. ¿Qué quisiste hacer? No, yo estaba orientado en otras direcciones, estudié unos años de arquitectura, me di cuenta que eso no era lo mío, me orienté hacia las humanidades, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Estuve, y por ahí todavía estoy, convencido de que ese era mi escenario natural. Ajá. ¿Y qué pasó? Vivimos en la Argentina. Córdoba. Estuve, y por ahí todavía estoy, convencido de que ese era mi escenario natural. Ajá. ¿Y qué pasó? Vivimos en la Argentina. De pronto no era más eso. Estaba en la universidad y nos echaron a todos. Entonces, el milagro, la tabla salvadora en el naufragio, fue un inolvidable periodista del diario Córdoba. Antes de que vos nacieras, el Córdoba salía por la tarde. Sí. Y un Samuel Lizarnik se llamaba, pero como el apellido era difícil le decían Pérez. Y la Chancha Pérez me encontró en la calle, pero en la calle. Física y emocionalmente en la calle. Y me dijo, ¿te animás a ir a un partido de fútbol? Y yo me animaba a quien hay que matar. Claro, a lo que sea. A lo que fuera. Y fui. Y fui a un partido de la primera vez de Córdoba. Universitario Las Palmas, 1-1. En la Lomita. Y hice la crónica. Sí, 3 párrafos, 4. Y creo que eso, para mí, esa aparición en el diario Córdoba, fue equivalente como impacto a la tesis que presenté en Estados Unidos, porque estoy en Estados Unidos, sí. Al máster. Creo que fue la misma emoción. Y a partir de ahí, Laura, yo tengo la sensación de que fue eso, fue un flechazo, fue en términos de romance, tremendo crash, que de golpe te atrapa por completo, te cambia por dentro y por fuera, se apropia de uno. Te atravesó totalmente la pasión. Sí. Descubrí incluso que había algo que yo no tenía idea, ¿no? Yo estudiaba, dentro de lo que estudiaba, la literatura, la lingüística. Me estaba especializando en temas vinculados con la lingüística
La lingüística por aquellos años, estoy hablando de la prehistoria, estamos hablando de la década del 70, Sí. del siglo pasado, la lingüística estructural comenzaba a avanzar en dirección a lo que iban a generar la revolución de los medios. Esa lingüística estructural que enseñaba en la Facultad de Filosofía de Córdoba un prócer, Luis Prieto, que lo echaron por supuesto. Luis Prieto lo echaron de acá y se convirtió en el titular de la Cátedra de Lingüística de Ginebra, que era la cátedra global, la de Ferdinand de Saussure. Sí. A Luis Prieto lo echaron de acá como un perro y lo convirtieron en la referencia global en ese momento. Le entendíamos, yo era ayudante alumno de esa cátedra, Sí. o sea, era de los que entendía mucho y Sí. hoy creo que le entendía la mitad de lo que decía, sobre todo de lo que proponía que iba a venir en este territorio. ¿Y vino su propuesta? ¿Llegó? Sí. ¿Y Sí. fuiste parte? No fui parte. Fui de casualidad fui parte. Porque, bueno, empecé a tener algunos fundamentos de eso sin entenderlos mucho. Apareció Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Había una conexión, había una conexión entre esto que nosotros estábamos estudiando en términos académicos. Marshall McLuhan lo conocí personalmente. Sí. Ah, mira. Era profesor. Marshall McLuhan era profesor invitado en la Universidad de San Diego, en California. Y yo estaba por entonces en la Universidad de Los Ángeles, en California. Eran dos campus de la misma universidad. O sea, McLuhan era profesor invitado en Los Ángeles. Era chino para mí, en serio lo digo. No era inglés, porque ya era bastante trabajo entender el inglés. Pero además hablaba de la revolución de las comunicaciones en términos actuales, 50 años atrás. Un visionario completo. No había satélites artificiales. Claro. A ver, ubícate en eso. No solo no habías nacido, no había satélites artificiales. O sea, cuando alguien te hablaba de que iba a ser posible hacer rebotar una onda, ¿en dónde? Y capturarla desde Estados Unidos a Japón. ¿Cómo? ¿Y cómo? No era fácil. ¿Y tu camino de gráfica cuánto duró y cuándo encontraste en la radio tu mensaje? Mira, el camino de gráfica para mí fue básico, ¿no? Fue realmente el aprendizaje. Si tengo que buscar un maestro de periodismo, lo tengo en la gráfica. Juan Marguch, Juan Fortunato Marguch, fue mi referencia en periodismo. Estuve bastante en gráfica, porque estuve no solo en el Córdoba, en el Tiempo de Córdoba, en La Voz del Interior, haciendo alguna suplencia. Trabajé para Medios de Buenos Aires, en corresponsalías, Tiempo Argentino. Siempre, y todavía me sigo pensando bastante como periodista. La gráfica da una mirada que... Pienso con las yemas de los dedos, digo, ¿no? Muchas veces cuando algo no lo tengo muy claro, lo escribo. Estaba por decir lo Olivetti, ya no es lo Olivetti. No, pero lo escribís. Pero lo escribo. Y te diría cómo fue. Empecé a trabajar para deporte, me fue muy bien me fue. Tuve mucha suerte. En el año 79 fue cubrir un sudamericano juvenil en Montevideo. Fuimos con José Luis Marchini y Víctor Rizuela. Ellos eran consagrados. Sí. Ellos eran la dupla. Y yo era un piojo. Muy generosos. Me tuvieron con ellos. Y ahí lo conocí a Víctor Hugo Morales, que era ya en Montevideo una referencia, ¿no? Víctor Hugo, nos conocimos ahí, me invitó a su radio, tenía un programa a la medianoche, 79, jugaba Diego y Ramón Díaz, era esa selección. Wow. Y ahí, ¿vos caíste en conciencia de la voz que tenés? Esa voz grave,
también. No tenía idea. No tenías idea. No. ¿Y cuándo lo palpaste? Cuando las señoras que escuchan Cadena 3 me mandaban mensajes de amor. Ahí dijiste, Ahí dije, esto va. Tu compañero Sergio, Sí. un día me hizo una entrevista para La Voz y me dice, si no tuvieras esa voz, si tuvieras voz de pito, ¿qué harías? Y yo trataría de ser referí. La voz te dio el plafón, la voz Sí. y la cabeza. La voz es ADN, mi papá tenía la voz profunda, era docente. Yo creo que caí a la radio con mucha naturalidad, Laura. Es difícil desbrozarlo, porque de golpe, bueno, trabajaba 7x7, después lo convertí al tema de los feriados en una militancia. Sí. En esa época... Era 7x7. 7x7, porque trabajaba en periodismo general para Córdoba y para Buenos Aires, de lunes a viernes, y trabajaba en deportes sábado y domingo, de viernes a la noche a domingo a la noche. Claro. Entonces, calcula que eran las épocas en que llegaba la democracia, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando con Víctor Hugo y el equipo de Sport 80 en Radio Mitre, Buenos Aires. Iba ahí a la calle Mansilla, iba mucho. Sí. Mirá vos los recuerdos de la calle Mansilla. Bueno, ahí trabajé para Magdalena Ruiz Guiñazú, para Bernardo Neustadt, para Mariano Grondona, para Juan Carlos Mareco, con todos esos próceres. Sí. Yo era el cordobés. Claro. Mareco me imitaba. Mareco hacía una muy buena imitación mía. Ajá. Después hablé con él. Mira. Sí, era fácil, porque era voz profunda y cordobés. Pero, bueno, ahí yo salí en los programas deportivos y de golpe en los programas deportivos estábamos hablando de que venían las primeras elecciones para volver a la democracia. Te estoy hablando del año 82. Ahí afortunadamente para mí se mezcló todo. El equipo de Víctor Hugo en esa época, Víctor Hugo no era un militante político como ahora, era un uruguayo recién llegado a la Argentina, sí, pero un hombre que muy de la democracia, de la República. Sí. Y entonces hablábamos de fútbol, pero era sorprendente porque nos pedía a todos los colaboradores en todo el país que al plantel de Talleres en Córdoba les preguntaban a los que quisieran decirlo por quién iban a votar. Ajá. Y entonces teníamos encuestas. Esto era delirante, pero era la vuelta a la democracia. Claro. Y eso también te trastocó a vos. Mucho. Y me abrió otros territorios, porque por meternos en esos temas, de golpe empecé a salir en programas de otra naturaleza. Claro. A empezar a practicar otro tipo de periodismo. Hubo un momento en que era un multimedio, porque trabajaba en radio, en diario, en agencia, en televisión y en corresponsalía. ¿Y mientras en ese entonces tenías familia o eres soltero todavía? No. Tenía familia. Tenía familia, tengo 4 hijos. Tenía familia. ¿Dividido sí, en múltiples lo obligaciones? hablamos, de tanto en tanto lo hablamos con mis hijos, ya todos mayores, grandes. Cómo fui en ese sentido, cómo me las arreglé como padre, que es un tema que siempre... Y sí, a todos nos pasa, ¿no? Porque no todos tengo duda de que trabajamos a vos te pasa, mucho y, claro, y hay que estar y bueno, y los hijos van entendiendo, siempre, entienden. En mi caso, 100%. Sí, es que es así. ¿Te pesó alguna vez la profesión, Miguel? Sí, muchas veces. ¿En qué sentido? Me gustaría que quede claro que en esto no tengo ni dogmas propios, ni mucho menos para tratar de imponérselos a nadie, ¿no? No soy, vos dijiste algunas cosas muy bellas cuando arrancaste, yo soy referente para mí mismo, en serio lo digo, por esto que te voy a decir. En el periodismo, que es un oficio para mí, no una profesión, es un oficio muy importante por la intermediación que nos toca hacer, se suele deslizar
con cierta frecuencia, en solo mi observación, una tendencia a desplazarse desde el medio al fin. Y entonces nos corremos de ser intermediarios entre los hechos y quien recibe la noticia de los hechos, y no nos damos cuenta a veces y nos convertimos nosotros en la noticia. Cuando eso ocurre y cuando esas tendencias por allí se acentúan un poco en el periodismo, y cuando, como en el periodismo no trabajamos solos, trabajamos en equipos que están incluidos en programas, que están incluidos en radios, que están incluidos en medios, y por allí me preguntás, y por ahí me pesa eso, sentirme parte de cosas que no me gustan, o que me generan sensación de que hay cosas que no estamos haciendo bien, o que no hicimos bien en su momento. Detesto la militancia en el periodismo, profundamente. Me aplaudo la militancia, pero si quería hacer militancia, claro, no con un micrófono postulate para diputado, hacerte cargo, asumir. ¿Y qué nos pasó? ¿O qué le pasó al periodismo que terminamos acá? Pero no es de acá, no es argentino. Laura, estoy seguro que vos también. Todos vemos portales de todo el mundo. Todos vemos TikToks de todo el mundo y streamings de todo el mundo. Todos sabemos lo que está pasando entre la CNN y Fox News. Todos sabemos qué le pasó al de la BBC de Londres. Cuando ocurre en Italia que hay una campaña de prensa, de medios, contra o a favor de Meloni, los periodistas lo saben, por lo menos los que estamos preocupados por el tema. Hay una tendencia que tiene que ver con lo que de pasada mencionamos al principio. Los medios de comunicación y el periodismo, en consecuencia, han sido sujetos y objetos de una revolución, de un terremoto, de una conmoción. Naturalizamos cosas como vos misma contás, de que tenías un teléfono fijo para que yo te llamara y te pusiera al aire en mi programa, y eso no fue en 1820, fue hace 30 años. Esto ha pasado demasiado rápido, demasiado velozmente, y creo que con la misma naturalidad que tomamos, que de golpe yo trabajé desde mi casa, desde la pandemia, me hicieron un estudio y yo trabajo desde mi casa, y eso está totalmente naturalizado, y manejo tecnología que estaba fuera de tu radar, de tu radar, de mi imaginación. Leía 1892. ¿Qué es esto 1982? Eso simultáneamente ha llevado a algo que yo creo que está en todo el mundo y también en la Argentina, la utilización de los medios de otros modos, en otros sentidos, con otros fines, con otros objetos, y que se va perdiendo algo que yo no sé si es bueno o es malo, pero era la tarea, como la conocí yo, de periodismo. Eso yo creo que se va perdiendo. Los difusores, los streaming, con todo derecho van ocupando el espacio y es el público, es el oyente o el televidente el que decide. ¿Por qué tendría yo que decir que es mejor el público que escucha la vieja radio que el que escucha los nuevos streamings? ¿Cuál sería la razón? ¿Que me guste más a mí? Claro que me gusta más. Pero si fuera así, yo elegiría al presidente. Sí, el pueblo soberano, en el fondo. Aunque te guste o no te guste. Es así. Ahora, no vayamos a creer que es un problema nuestro. Sí, quizás a veces nos lapidamos pensando que acá lo exacerbamos, que la grieta nos ha atravesado, dividió familias. Ni se te ocurra creerlo, porque hasta en eso seríamos un poco soberbios de pensar. Porque todo lo que ha dicho es cierto. La grieta acá ha dividido familias. En España, antes de Franco y después de Franco. En Estados Unidos, antes de Trump y después de Trump. La grieta avanza y va a avanzar mucho más, ¿no? Y entiendo que hay una vertiginosidad que explica parte de estas audiencias tan
intensas, tan a veces vehementes, tan discutidoras, Pero, ¿cuánto crees que inciden las redes sociales en eso? 1000% o más, o me quedo corto. Las redes sociales han cambiado el paradigma. Las redes sociales han cambiado el paradigma de lo que conocimos como el escenario del periodismo, que eran los medios de comunicación. Sí, por un lado las han democratizado, o sea... Estás a punto de decir está bueno o está malo. No, es que no le vamos a encontrar la vuelta, Laura. Sí. No, digo claro que las han democratizado. No hay un intermediario, nosotros afuera, entre el funcionario, el político, el empresario, el vecino, que prende la cámara y le habla a sus audiencias, a sus votantes, a sus seguidores, lo que fuera. Y si tiene quien lo escuche, ya está. Así es. Pero te pasa lo mismo, elegí el tema, te pasa lo mismo con la ropa, con la marca de cigarrillos que fumas, o con el vino que... ¿Cuál sería la razón para que los medios tradicionales, estoy pensando en mi propia historia, yo soy de los últimos dinosaurios, Laura, diría Susana Jiménez, vivo. El último dinosaurio, mirá el título que me estás proponiendo. Lo estás diciendo vos. Y me asumo, y lo disfruto y me divierto mucho siendo el último dinosaurio. No, el último, no soy el último, ojo. Honremos a los dinosaurios. Sí. Más jóvenes que venimos detrás. No. Yo también soy dinosaurio. Vos sos pichón de dinosaurio. Te estoy dando otro título. Pero no, tenemos dinosaurios como Ronnie Vargas, auténticos. Dinosaurios que hay que saber lo que significa, que lo tenemos de Gustavo Tobi. Tenemos todavía, la tercera edad ha cambiado mucho. Sí, prepárate para cuando llegue, sí. Porque la tercera edad ha cambiado la autopercepción de la tercera edad. ¿Cómo te percibís? De la edad que tengo en cuanto a la biología, de la edad que tengo en las expectativas, proyectos, intereses, ocupaciones, me percibo lo que en tiempos de mi papá de mi edad yo hubiera dicho, no sé, 60. Porque biológicamente no soy tan pavo, por no usar expresiones que se usan en los Pero clinics. tenés un ADN, una genética que hemos hablado muchas veces. Ya sé, pero pero no me levantes el capó, decía el que quería vender el auto nunca taxi. Porque discutirle la biología es un poco necio. Es la pésima costumbre de cumplir años todos los años. Sí. Horrible costumbre. Horrible. Pero trata de evitarla. Hay algunos que, no sé, contratan cirujanos plásticos para tratar de convencerla a la biología, pero no es cuestión de que el cirujano plástico te acomode un poco ciertas cosas. La biología va a hacer su tarea, punto. Ahora, ¿cómo te planteas tu escenario de viejo? ¿Te lo planteas en pantuflas, sentado en una mecedora y con un nieto en la falda? ¿O te la planteas corriendo a las 5 de la mañana para que no se te escape algo importante, que es lo que hago? Para salir corriendo luego a hacer deportes, que es lo que hago, para programar cómo hago para convencer a mis gerentes de que me voy a rajar a algún viaje, que es lo que hago. O sea, en ese sentido la manera de aproximarse a la vejez ha cambiado. Para bien, un montón. Afortunadamente. Sí. ¿Y cuánto de eso incide decís, todos los días a las 5 de la mañana corriendo para que no se te escape nada, pero cuánto incide la voluntad de seguir trabajando? ¿Sería tu vida distinta hoy si hubieras decidido retirarte? Absolutamente. Y es un tema que discute mi generación desde mucho antes hasta mucho después, ¿no? Y voy a lo mismo. Es una discusión global. Encuentro el mismo debate en España, o en Francia, o en Italia. El retiro estaba entendido en generaciones anteriores. Los libros de Benedetti, el que llegaba a jubilarse
¿no? El retiro, la jubilación, era que te daban una medalla de oro, un reloj, te ibas a tu casa y desaparecías del planeta. Sí. No había más nada. Yo creo que la generación que integro, y sobre todo la que vienen detrás mío, se arriman a la tercera edad, a la vejez, ponela donde la pongas, 65, a partir de 65, se arriman con otra perspectiva, con otra aproximación, con otra decisión de que la calidad de vida es algo que merece ser tenido en cuenta mientras tengas los privilegios de la buena salud, de la buena economía que te permita vivir dignamente y no de la forma despiadada en que mantenemos viviendo a muchos de mi generación, de mis compañeros. O sea, si tenés la oportunidad, creo que hay un cambio. Sí. Y hay también, Miguel, un cambio previo, ¿no? Porque no es que llegaste a los 65, 70 y te empezás a cuidar. Porque esto empieza de antes, ¿no? El capot lo tenés que ir revisando, el motor lo tenés que ir revisando antes y levantando el capot. Lo de cuidar es una palabra media ambigua. Porque si te digo me cuidé mucho, te miento. ¿En qué me habría cuidado? No. ¿Hacías deporte? Claro. O sea, ¿hacía deporte para cuidarme? No. Jugué a la pelota desde antes de saber hablar. Porque vivía en una casa de muchos hermanos varones. Sí. O sea, esto no lo digo en broma. Estoy seguro, no porque lo recuerde, pero estoy seguro de que jugué a la pelota antes de saber hablar. Y porque había hermanos mayores que yo y había una pelota al medio. Y había un campito. Y jugué al fútbol hasta los 42 años, y antes de dejar el fútbol, el viejo truco de que antes que te deje tu novia, la dejaba ella. Antes que me dejara el fútbol, me puse de novio con el tenis. Bien. Y jugué al tenis, que fue un romance largo, profundo. Mira, tan profundo el romance que me rompí la mano derecha y seguí jugando con la izquierda. O sea, eso es una prueba de amor. Claro. Y antes de que el tenis te deje, tenis, tan enamorado que estaba, antes que me deje, lo dejé al tenis. ¿Y te pasaste al golf? Al golf. Que el golf no tiene fecha de caducidad. Ahora, ¿eso lo hago para cuidarme? No, lo hago porque me gusta. Porque me gusta la exigencia física, porque me gusta el aire libre, porque me gusta desafiarme, porque me gusta compartir el juego, la parte lúdica, con amigos, con compañeros. Si eso significa cuidarse, me he cuidado muchísimo. Ahora, si vos me hablas de alimentación, bebida, cigarrillos, no. ¿Fumaste muchos años? Hasta los 42. ¿Por qué dejaste? Quería dejar. Todo fumador quiere dejar, ¿no? No todo fumador puede dejar, y en eso hay que entender, porque quien ha sido fumador, que no tire la primera piedra, porque sabe lo que cuesta dejar de fumar. Yo dejé de fumar, creo que por suerte, porque fue un viaje muy accidentado a la costa argentina, con familia. Nos metieron nafta con agua. Entonces empecé a tener problemas en ruta. Y mi mujer tuvo que irse con el bebé. Hicimos dedo a un camión y yo iba sopleteando y fumando el carburador, chupaba nafta y fumaba. Me agarré una intoxicación machaza y no toqué un solo cigarrillo más desde entonces. O sea, creo que me hizo un favor. Claro. Porque nunca más, pero nunca más. Mira, estamos conversando con Miguel Clarea. Seguramente el que llegó después a la entrevista se dio cuenta. Te propongo, Miguel, una pausa. Bueno. Enseguida volvemos, estamos aquí en Radio Mitre. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Nuevo Centro cumple 35 años y queremos decirte algo sin vueltas. Gracias. Gracias por elegirnos y hacernos parte de tu historia. ¿Vamos a dar otra vuelta? 35 años junto a vos. Nuevo Centro Shopping. Para nosotros, construir es unir. Unir a Sofía y a Juan con la ilusión de construir eso que por años solo estaba en su imaginación.
Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construí con lo mejor. Holcim. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Integralis, medicina biológica y de precisión. Un enfoque innovador que adapta cada tratamiento a tu bioquímica única para mejorar tu calidad de vida y mantenerte vital a largo plazo. Hacé tu consulta hoy al 351-215-7535 y da el primer paso hacia tu bienestar. Integralis, alto rendimiento todos los días. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje. Visítanos en AutoCity y maneja el futuro con BYD. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Retomamos la conversación, estamos con Miguel Clariá, uno de los periodistas más influyentes de Córdoba del país, figura emblemática de Cadena 3. Has cubierto, Miguel, en casi medio siglo de carrera. Muy cerca de medio siglo. Muy cerca. Estamos sacando la cuenta sí. del 76, 77, o sea, ahí tenemos 23 claro. Más 25. Ojo, ¿eh? Sí. Mira, voy a hacer una fiesta. Vas a hacer una fiesta del medio centenario. Dale, yo voy. Te decía, cosas extraordinariamente relevantes para la vida política argentina. Y uno recapitula y siempre decimos, y quizás sea un lugar común, un país que tiene tanta riqueza, que tiene tanto capital humano, ¿cómo es que no puede encontrar el rumbo? Para darle bienestar a todos sus habitantes, para darle horizonte de futuro, para darle oportunidad de progreso, sin pensar en este partido, este otro partido, pero así como una continuidad, casi desde la democracia a esta parte, si querés. ¿Qué nos pasa? Es que yo no lo podría decir que de la democracia a esta parte, porque nos pasa desde mucho antes. Cuando eras nena chiquita, ¿tuviste tos compulsa? No. ¿Escarlatina? No. Ninguna de esas enfermedades. Bueno, en mi familia, que éramos mucho, uno se enfermaba de escarlatina, de tos convulsa, y todos nos enfermábamos. Eran las enfermedades de la niñez, afortunadamente ya en tu generación, mucho más controladas. ¿Por qué? Y porque empezó a vacunarse a los chicos. Yo creo que la Argentina, el problema que tiene, por eso no lo pondría desde la democracia hasta ahora, porque fíjate que si uno repasa los ciclos de dictaduras militares en la región, dejaron los mismos espantos, pero no la misma situación económica, por ejemplo. O sea, el problema de la Argentina, interpreto, es anterior y es como la tos convulsa y la escarlatina. Hay países que se enfermaron de populismo en las décadas del 40, del 50, del siglo pasado, y se curaron. La Argentina se enfermó de populismo hace 80 años y no se ha curado. Seguimos teniendo tos convulsa política, económica. Por ahí hay señales como que parece que nos vacunamos, o nos vacunaron. Y de pronto estamos tosiendo de nuevo. Creo que es una sensación muy, muy frustrante, porque es cierto, no es una especie de ficción sostenida entre todos.
que tenemos la posibilidad de ser un país, por lo menos, que debe comer a todos sus habitantes dignamente, y es una vergüenza autoinfligida haber estructuralizado el hambre en la Argentina. En mi generación, en mi escuela primaria, el concepto de pobreza, fue una escuela de barrio, era de una naturaleza totalmente diferente, porque no había ese nivel de pobreza estructural. No digo que no lo hubiera, lo había en un porcentaje mucho menor, y realmente no tenías esa sensación de crecimiento constante y permanente, de espiralización de la cadena de pobreza, que va trayendo todas las consecuencias que vos y yo conocemos y que nos toca tratar todos los días. Te escucho de cronicar. Y sé que estás metida todos los días en tratar de explicarte por qué cada vez hay más argentinos, no solo sumidos en la pobreza, sino en sus secuelas. ¿Por qué somos tan vulnerables como sociedad a la droga, al analfabetismo de nuevo? Erradicado 80 años atrás. Enfermedades que con vacunas reales habíamos erradicado. Ahora, la región lo pudo hacer, porque países que atravesaron también flagelos de la dictadura, que han ido de gobiernos de izquierda a derecha, han tenido un norte y medianamente han podido mantener una línea de pobreza aceptable, en el sentido de la nuestra es vergonzante, tolerable. Pero pensá, Laura, los ejemplos en los que estás pensando en este momento. Han tenido alternancia, no han tenido movimientos hegemónicos que controlaran la vida y convirtieran en dogmas ciertas cosas que no nos han ayudado como sociedad. Tengo esa sensación, no sé si es válida o no, pero tengo la sensación de que hay problemas muy, muy viejos en la Argentina, que la secuencia políticos militares, no ha terminado de recuperarse de aquellas dosis de populismo masivo que recibimos en las décadas del 40, 50. Yo fui a la escuela peronista, Laura, y 70 años después yo te puedo recitar poemas completos de Perón y de Evita, o sea, un adoctrinamiento tolerado, masivo. ¿Me habrá afectado o no? No sé. Yo he tenido muchas oportunidades en la vida después para seguir estudiando, para tener universidad, para tener escuela, para viajar, para formarme. Ahora, eso fue una siembra, que yo creo que fue muy profunda. Sí, probablemente con secuelas que todavía están. Yo creo que las secuelas las tenemos. ¿En algún momento te entusiasmaste en algún periodo de gobierno con esto de decir, bueno, ahora sí puede salir, ahora la Argentina puede despegar? Sí, con Raúl Alfonsín, sí, por sola y única vez en mi vida, y después con cierta mira, te puedo decir con cierta desilusión por el fin del gobierno de Alfonsín, pero para no ser anacrónico, primero que nada hay que ponerse en lo que nos tocó hasta la vuelta de la democracia, ¿no? Y lo que de golpe significaba la esperanza, la alegría. Y cuando Alfonsín decía con la democracia se come, con la democracia se educa, lo creí, estaba por decir lo creíamos, lo creímos muchos, y yo lo creí. Lamentablemente hoy sé que no es la democracia la que te cura, sino quienes administran las instituciones de la democracia, que fue un tema doloroso de aprender. Pero sí, en esa etapa tuvimos la sensación, y cuando digo tuvimos, incluyo a amigos que no pensábamos parecido en términos políticos, que no había la grieta que tenemos ahora, que podíamos compartir, haber votado uno por Luder y otro por Alfonsín, pero que había una esperanza, una expectativa de algo que finalmente era diferente. Sí, te diría que es la única etapa de mi vida en que tuve
un sentimiento en ese sentido de que por vía de la política estábamos llegando a la tierra prometida. ¿Y alguna vez te agobió esto? Lo pregunto porque en lo personal me ha pasado varias veces. Sí. Esto de somos inviables. Esto de pensar que no tenemos arreglo y la desazón, ¿no? Yo tengo chicos, si se quiere, que todavía están estudiando. Y voy a decir, yo no quiero que se vayan. O por lo menos que no se vayan expulsados de esta Argentina. ¿Te agobió hasta el punto de quebrarte, decir, pucha, esto no arranca? La tentación de ceder al agobio me ataca más o menos 3 veces por día. ¿A vos también? Sí. Se te nota, además. Si uno te escucha o te ve, se te nota. Hay momentos en que se nos hace muy cuesta arriba. Hay momentos en que hacemos trampa. Le decimos al productor, no me pegues esa nota con la que acabo de terminar de hacer porque quiero llorar. Dame tiempo, hablemos de fútbol, nos enojemos con el Chiqui Tapia, pero por favor déjame salir de la angustia de esa situación que nos acaba de tocar ser el mensajero y esa sensación a la que acabas de aludir, de decir, esto es inviable y a mí me toca contártelo. Porque ya es bastante grave que sea inviable para que seas vos la que me lo tengas que contar. Vengo a avisarte que te vas a morir dentro de 2 semanas. La tarea de los médicos, de paliativos. Sí, ahora, pregúntate, Laura, ahora te voy a interrogar yo. Pregúntate por qué, si 3 veces por día en la radio a la mañana o cuando estás en el canal, se te cruza esto, ¿por qué arrancas de nuevo al día siguiente con todas las pilas y con todas las ganas de hacer lo que te toque, lo mejor que se pueda? No pierdo la esperanza. Y si no perdés la esperanza, estás respondiendo a tu propia pregunta. ¿Tenemos sensación de agobio, de inviabilidad? Sí. ¿Perdimos la esperanza? No. Y si no perdimos la esperanza, vamos a seguir remando y vamos a seguir nadando, aunque nos parezca que la costa está lejos, que es altamente probable que nos vayamos a ahogar. Pero no me tapo la nariz y me dejo hundir, nado. Tengo para vos, Miguel, hablando de tus inicios, ¿no? Allá en esa crónica que tanto orgullo te dio, en tu primera cobertura de partido, tengo un mensaje para vos. Miguelito querido, Miguel, para mí es un placer, aunque ya te lo dije muchas veces, pero lo voy a repetir hoy, porque te lo mereces. Para mí es un gusto enorme haberte conocido, haberte visto y haber compartido viajes, eventos, y hasta el día de hoy, y mira que llevamos mucho tiempo de conocernos, no te escuché decir una mala palabra. Sos una persona íntegra, sos un caballero, sos una persona que sigue haciendo lo que más le gusta con tanto amor, que es el periodismo, y que la gente que te escucha sigue aprendiendo de vos. Miguel, sé que me podría extender mucho, mucho más, pero quiero agradecerte por tu amistad, por algunos consejos que nunca están de más, por tu vivencia, por tu responsabilidad hacia la vida, hacia tu profesión, como lo dije antes, por ese amor que siempre entregas y fundamentalmente por dejarme ser tu amigo. Te mando un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho y espero que nos veamos pronto. Un beso enorme y que sigan los éxitos, Miguel. Sabes que te quiero mucho. Ahí está, la Rana Valencia. Lo que pasa es que la rana me va a hacer llorar la rana. La rana está muy asociada, Daniel, está muy, muy asociado a mis comienzos como periodista. He sido un tipo muy afortunado en la vida, Laura, porque en uno de los peores momentos de mi vida, que es cuando yo arranco en el periodismo, y arranco en el periodismo deportivo, se produce el prodigio, el milagro de que el fútbol de Córdoba se convierta en una sorpresa y una atracción
para el fútbol argentino, que es Buenos Aires. Porque se genera ese equipo de Talleres de Daniel Valencia, que tenía 6 jugadores en la selección nacional. Daniel Valencia fue campeón del mundo en el 78. Y cuando dice viajamos juntos, lo dice en el término estricto de la palabra, porque en el año 1979, cuando la selección argentina de fútbol viaja a darle la revancha a Holanda, el que no saltaba en esa época era holandés, no inglés. Cuando viajamos a darle la revancha a Holanda, en Bonn se juega el partido, César Luis Menotti, que le he hecho muchas veces de traductor, de intérprete en reportajes que daba en Europa, lleva medio Talleres. Estaba, en el viaje no, pero en la selección estaba Galván, en el viaje estaba Oviedo, Tarantini, Ocaño, Reinaldi, Valencia, y me debe estar faltando alguno, había 6, Valey. Y de golpe, el cordobés, el periodista, porque estaba Víctor, obviamente, estaba el prócer, estaba Víctor Brizuela, pero Víctor estaba arriba, en la cabina, el que estaba metido en los vestuarios, en el entrenamiento, el chico de los mandados, el cordobés era yo. El que trataba con los jugadores era yo. Uno de ellos, no importa cuál, no tenía buena relación conmigo. Mira esta anécdota. En ese momento, seguramente yo habría sido crítico de algún partido, alguna tontería de esa. No teníamos buena relación. En ese momento, se le enfermó el papá. Estábamos, me acuerdo perfectamente, en Dublín, en Irlanda, se le enfermó el papá y necesitaba hablar con el papá. Y no es como ahora, que tenés WhatsApp. Había que ir a través de línea telefónica, operadora en inglés, con operador en español, para llegar a la casa. Y ese futbolista, hoy mi amigo, lo amo tiernamente, me golpeó la puerta de mi habitación y me dijo, por favor, ayúdame. Pero ese por favor, ayúdame, yo lo ayudé a él, definitivamente, lo puse al teléfono con su papá. Pero él me ayudó a mí porque me empezaron a dar estos chicos, Daniel Valencia, es un divino total, además, creo que de los mejores jugadores que he visto en el mundo. Menotti siempre decía que nunca se sabía si Daniel era zurdo o derecho, porque era tan bueno con las dos. Bueno, ellos me servían de tarjeta de presentación para los caretas porteños. Venían los próceres del periodismo televisivo de Buenos Aires y de golpe el que conocía, el que tenía amistad previa, el que había tenido la posibilidad de ayudarlos en cuestiones menores o en algunos casos mayores, algún día te los contaré, no con el micrófono, era yo. Al que llamaban desde Buenos Aires, pero ¿qué es este taller? No sabrás quién es Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone es un verdadero prócer del periodismo deportivo argentino, un escritor, un hombre de la gran bohemia de Buenos Aires, que además escribía en la revista El Gráfico. Era un escritor, pero además escribía de fútbol. Con Osvaldo Ardizone, sentados, con Víctor Brizuela, sentados en un bar de fantasmas de Dublín, tratando de preguntarme qué era este Talleres de Córdoba que Menotti seleccionaba a todo Talleres. Bueno, eso es Daniel Valencia. Daniel Valencia representa, junto con todos esos Talleres, mi carta de presentación como periodista deportivo en los medios nacionales. Si tuvieras que resumir a Córdoba en un concepto, una frase, esta Córdoba rebelde, que busca siempre diferenciarse de Buenos Aires, si es que puede. ¿Cómo ves Córdoba hoy? Primero, no me la creo tanto, ¿no? Lo de Córdoba rebelde no me la creo. No. Yo sé, la reforma del 18, la revolución del 55. No me la creo tanto. Creo que la diferencia entre catamarqueños, cordobeses y santafesinos es un problema de acentos que vienen del sustrato lingüístico de los pueblos que habitaban allá o acá.
Sí creo que hay ciertas percepciones y ciertas expresiones que son muy propias de regiones, que por ahí tienen que ver, hablemos de regiones de otros países, es más fácil, ¿no? El País Vasco o Andalucía, cuando no te toca en primera persona es más fácil. Por allí tiene que ver con tradiciones culturales, históricas, étnicas, en el caso del País Vasco, lingüística, y en otros casos puede tener que ver hasta con el clima, ¿no? Si vos tenés mejor clima y estás todo el tiempo con sol, y todo el tiempo en la playa, y todo el tiempo tomando vino, y yendo por bulerías, no es lo mismo que si te llueve todos los días y tenés que ir a trabajar de mal humor, y ya se pone oscuro como en Noruega a las 4 de la tarde. Los cordobeses me parece, ¿no?, que somos una sociedad que disfruta de un humor que esto me van a hacer sonar, que lo inventó Cognini en la revista Hortensia, sí, y que fue después desarrollado por cultores de esta tradición e incorporado masivamente por los cordobeses, que nos autodefinimos, todos somos el negro Álvarez, ¿no? Pero yo creo que cuando digo Cognini, la mayoría de hoy no van a saber, un extraordinario periodista de La Voz del Interior, sí, humorista, hacía el cuadrito del dibujo todos los días y además generó la revista Hortensia, donde institucionalizó el humor cordobés, no, el no cibois, ¿no? Lo plasmó y lo siguió el entrañable Carlos Ortiz, sí, Sasá, que trabajó mucho conmigo primero, antes de trabajar mucho con ustedes en La Voz. ¿Tendrá en serio que ver con los andaluces que llegaron, como dice Daniel Salzano, decía, sí, otro entrañable? ¿Tendrá que ver en serio los calchaquíes les hacían bromas a los gallegos cuando llegaron y le decían no si igual? Córdoba es una provincia rica, con raíces de inmigrantes muy trabajadores y me parece con una muy buena mezcla, un caldero étnico de pueblos originarios, de inmigrantes, de los colonos españoles y demás, que no tengo la sensación de que haya tenido la oportunidad de conseguir sus mejores beneficios, propósitos. No veo una provincia bien gobernada, bien explotada, bien conducida, pero ni por asomo, como el resto de la Argentina. Por eso creo que no nos diferenciamos tanto. Somos provincias. O sea, somos el pelotón del montón, del medio. Yo creo que somos el pelotón del medio. Y hay un cordobesismo, no estoy aludiendo a lo que usan ahora como fórmula política, pero hay cierto cordobesismo que yo por lo menos creo que es medio falso. Soy muy cordobés. Sos muy cordobés, sí. En tu andar al frente del micrófono, ¿qué te emociona aún? A ver si se entiende. A mí me emociona emocionarme con el micrófono. No es una perogrullada. Me emociona que lo más pequeñito, lo menos notorio, lo menos refulgente como información o como título, todavía me emociona. Porque si ya no me emocionara, es como el amor, ¿no? Es como el amor. Cuando deja de hacerte cosquillas, y mejor que cambiar. Te hace cosquillas. Me hace cosquillas. ¿A qué hora suena tu despertador? A las 4:30. Todos los días de tu vida. Todos los excepto días. Los feriados. Quizás los excepto negociaste. Los feriados que los milito. Los militas. Los milita para enojarlo a Mario Pereira. Esa es una vieja historia que Mario, donde esté, todavía se debe estar burlando del tema, porque él sabía que era una militancia. Él trabajaba los feriados y vos no. Él trabajaba los feriados y yo no. Él sabía que yo había trabajado muchos feriados en mi vida. Él había compartido
escenarios deportivos. No te olvides que cuando Mario Pereira llega, hacía la locución de Brizuela, de los partidos de los domingos. Así que no es que él no supiera que yo había trabajado buena parte de mi vida sin sábado, sin domingo, sin feriado, sin nada, cuando hice mi prodigioso contrato con Cadena 3. Les dije, y Mario creyó que era una broma, los feriados no trabajo. Pero no era una broma. ¿Y qué haces los feriados? Pero vivo. Rompo el despertador. Duermo. Estoy con mi vida, con los míos, con mi deporte, con las cosas que amo y que quiero, con mis libros. ¿Cuántos nietos? Tengo 12 nietos. 12. Sí, 12. ¿Y hermanos cuántos eran? Muchos. 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 ¿Qué tiene haber crecido una familia tan Mira, grande? lo hablo con frecuencia, sobre todo con una persona muy, muy amiga mía. Yo creo que me marcó mi vida. Un terapeuta, un analista, se haría un picnic conmigo, porque haber sido uno en un montón de hermanos muy, muy seguiditos, seguramente te marca, Laura, no hay manera de que no te marque. Hay ciertas locuras que creen que son locuras de viejo, y no, son locuras de chico. Cierta manera de disfrutar la soledad, por ejemplo. Creen que son cosas de viejo y que me guste por ahí irme solo. No, son cosas de chico, porque nunca estaba solo. Ciertas manías en ese sentido. La multitud familiar es muy divertida para la fiesta. Claro. Y muy complicada para la diaria. ¿No? ¿Qué recuerdas de tus viejos? Bueno, eso no vale. Eso es golpe bajo. Y claro, porque no hay ninguna manera de ser objetivo, ¿no? Los viejos, los míos, para mí, los tuyos para vos, son simplemente una referencia en la que se reúne todo, ¿no? Uno sabe que es el origen de lo que uno fue y que de alguna manera es la continuidad de lo que será. Así que los viejos allí arriba, en el altar. Miguel, un placer que hayas estado acá. Mira qué de lindo. verdad. Bueno, muchas de gracias, verdad. Laura. Muchas gracias. Después te voy a entrevistar yo a vos en algún momento y va a ser un placer entrevistarte. Gracias. Miguel Clara, aquí con nosotros. Ustedes siguen en Radio Mitre y recuerden en YouTube y en Spotify todo el ciclo de Los Picantes.